Hola, se acaba el 2021. Qué año que hemos vivido, seguramente para muchos de ustedes una gran continuidad del 2020. Seguramente estás haciendo tu balance personal y profesional de cómo fue este año. Pero en este video quiero hablar del futuro. Quiero ver de cuáles son o cuál entiendo que tienen que ser los objetivos del 2022 para el área de recursos humanos. Uno de los primeros grandes objetivos que tenemos para el 2022 es recuperar nuestro lugar estratégico. Durante muchos años, previo a la pandemia, Recursos Humanos fue perdiendo su lugar estratégico. Muchas veces hasta volvió a reportar al área de administración. Es decir, es muy importante que volvamos a ocupar nuestro lugar en el consejo o en el lugar donde se toman las decisiones o en el directorio. Es decir, durante la pandemia, Recursos Humanos recuperó muchas de ese lugar protagónico que siempre tiene que tener las organizaciones, porque nos consultaban cómo trabajar con la gente, qué hacer con los protocolos, qué personas y qué tareas podían trabajarse en casa o podrían trabajarse desde la oficina. Es decir, volvimos a ocupar un lugar central nuevamente en la organización. Y creo que ahora, el 2022, es nuestra gran oportunidad de recuperar ese lugar estratégico, porque todas las organizaciones durante esta pandemia han entendido, para bien o para mal, que hemos logrado salir a flote, hemos logrado continuar el negocio gracias y principalmente a las personas. Entonces es muy importante que aprovechemos el impulso de la crisis y aprovechemos lo que ha sucedido como una gran oportunidad para volver a reposicionarnos, para volver a ocupar ese lugar estratégico que nunca debimos dejar de tener. El segundo gran desafío es tener programas de home office o programas de teletrabajo o como lo quieran llamar. Pero es muy importante que las organizaciones tengan estos programas totalmente establecidos. Es decir, estamos atravesando y vamos hacia un salto tecnológico muy importante en el cual la escasez de talento va a ser superior de lo que vinimos viviendo anteriormente. Obviamente, en algunos segmentos o en algunos lugares de las organizaciones puede ser que ese no sea el problema, pero en los lugares críticos que ya veníamos teniendo una escasez de talento, esa tendencia se va a profundizar en los próximos años. Entonces tenemos que tener programas de home office o de teletrabajo que atraigan a ese personal que estamos buscando o que podemos muchas veces necesitar en nuestras organizaciones. Los programas de home office obviamente no son nuevos, o los de teletrabajo llevan muchos años, hace muchos años que nosotros venimos trabajando y escribiendo sobre estos temas. Pero es muy importante que llevemos las decisiones a otra magnitud y a otro lugar. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente durante la crisis del 20 y el 21 estuvimos tomando decisiones principalmente con dos criterios: el aforo, la cantidad de personas que podíamos tener en una determinada oficina o en una determinada superficie. Entonces íbamos tomando decisiones en función de si yo tenía 2, 4 o capacidad para 6 personas, y íbamos haciendo algún tipo de rotación. El otro criterio por el cual se fueron tomando decisiones para quién podía o no hacer teletrabajo o home office o quién se quedaba en la oficina o en su casa era en función de las tareas. Entonces, personas que tal vez podían hacer las tareas de su casa se quedaban en sus casas. Personas que sus tareas debían hacerse en la oficina tenían que venir a la oficina. Entonces yo, por ejemplo, puedo liquidar la nómina de sueldos desde mi casa con un buen acceso al intranet y con todos los protocolos de seguridad, pero si soy un cajero y tengo que estar en la sucursal o en el banco. Es decir, ese fue el criterio reinante durante el 20 y el 21. Ahora tenemos que pasar a un criterio un poco más sutil para tomar decisiones. Es decir, no alcanza con solamente ver las tareas o la rotación o la capacidad del aforo que tenga las instalaciones donde yo tengo, sino tengo que pasar con un esquema de toma de decisiones en función de las características individuales que tenga la persona. Es decir, puede ser que el puesto o que la tarea sea perfectamente realizable en su casa o en la oficina. Muchas veces vemos tareas administrativas que perfectamente se pueden hacer en las casas, pero tal vez la persona carece de las competencias para trabajar de su casa. Entonces tenemos que trabajar y ir viendo cómo vamos a hacer esa propuesta de valor o ese plan de home office o de hibridez o teletrabajo, como lo vayamos a llamar en nuestras organizaciones, pero no solo en función de la cantidad de personas o de las tareas, sino de las características individuales. Y algo que también uno tendría que hacer es decir, bueno, usted quiere ser tanto tiempo trabajar en su casa o quiere pasar tantas horas
por semana en su casa, bueno, deberá desarrollar determinadas competencias que le permitan poder hacerlo. Por ejemplo, la flexibilidad o la iniciativa o la responsabilidad o la accountability. Bueno, tendremos que ir viendo qué conceptos queremos trabajar en esa matriz, pero tenemos que tener una matriz decisoria que no sea solamente en función de tareas o responsabilidades, sino también sea en función de las características individuales. Y las personas que quieran acceder a esos programas que, como decíamos anteriormente, tenemos que ofrecer para atraer ese talento, no solo lo hagan en función de la tarea o la conversación pase o no en función de la tarea, sino en función de las características individuales que tenemos cada uno de los individuos. El tercer gran objetivo que tenemos como profesionales de recursos humanos para el 2022 es asegurarnos que el modelo de competencias siga vigente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, durante el 2020 o durante el 2021 seguramente tu negocio pudo haber cambiado el mercado o pudo haber cambiado muchas veces las personas que trabajan en nuestra organización. Si yo quiero ofrecer programas de home office o de teletrabajo, también tendré que validar si mi modelo responde y tiene esas competencias. Entonces, el tercer gran objetivo que tenemos es validar si nuestro modelo está actualizado o a la nueva estrategia, o al nuevo mercado, o al nuevo negocio, o a las características individuales que yo voy a necesitar de estas personas para que nos acompañen a alcanzar la estrategia. Bueno, y lo más importante es desearte unas muy felices fiestas, una muy linda Navidad y un feliz 2022.